¿Tienes apagado tu teléfono? Bueno, paz de Cristo. Habla el hermano Adán Martínez, el obispo del distrito del Paso, y me es un placer poder dirigirme a ustedes por este medio. Ahorita solamente quiero disculparme, queríamos haber comenzado 5 minutos antes para decirles, hermanos, que hoy estamos comenzando este congreso Sembrando Esperanza, un congreso en el que necesitamos tremendamente que entender que en medio de este tiempo lo más necesitado no es, lo voy a decir, papel de baño, no es, hermano, tampoco mascarillas, no es guantes para las manos o desinfectante. Todo eso es importante, pero lo más necesario hoy en este tiempo es una esperanza. Necesitamos esperanza, porque, hermanos míos, sin esperanza nosotros no podemos seguir luchando. Quien no tiene una esperanza no continúa hacia adelante, no se sigue esforzando. Y hoy en este día, esta semana comienza este congreso desde la mañana, se han estado compartiendo palabra de Dios por las hermanas, y yo quiero decirles que a los pastores estaremos compartiendo también en ese tiempo y estaremos orando juntos, porque, hermanos míos, lo más importante es tener una esperanza. Así es de que el mundo está en crisis, las cosas no van a mejorar, y yo quiero decirles lamentablemente esta mala noticia: las cosas no van a mejorar, las cosas no se van a poner mejores. Los gobiernos siguen, hermanos, conflictados. Nosotros seguimos sufriendo los efectos del el pleito del poder. Entonces ustedes y yo sufrimos las consecuencias de la violencia, de la falta de amor, de los valores perdidos. Nosotros sufrimos todos los efectos de las cosas negativas que están aconteciendo en nuestro mundo. Y, hermanos míos, no podemos seguir adelante si no tenemos una esperanza. Así es de que mientras se siguen conectando algunos de ustedes en esta sección en la que estaremos compartiendo a través de este medio, estaremos uniéndonos para poder alabar a Dios juntos, uniéndonos para poder, hermanos, meditar en la palabra, uniéndonos para recibir un mensaje de esperanza para nosotros, los hijos de Dios, y para todos aquellos que lamentablemente están sufriendo pérdidas de seres humanos, de seres queridos, pérdidas, hermanos, de recursos porque se acabaron los trabajos, pérdidas porque están padeciendo la enfermedad de alguien en el hospital. Yo quiero decirte que tú necesitas esperanza, y la esperanza, no hay mejor esperanza que la que el hombre puede abrigar en Cristo Jesús. Así es de que conéctate mi hermano, conéctate hermana, conéctate amigo, amiga, y vamos a dejar que Dios sea el que bendiga nuestras vidas toda esta semana en este congreso cibernético, en este congreso que a distancia nos conecta, a distancia nos une. Hoy sí podemos decir que estamos haciendo una red, y la red es todos conectados para glorificar el nombre del Señor, para edificar el pueblo de Dios, para bendecir muchas vidas de gente que necesita un mensaje de esperanza. Aquí estamos, hermanos, esperando unos minutos más y nos conectamos, y entonces vamos a dar arranque. Y yo quiero en este día decirles que, como
dieron el privilegio, se me ha otorgado el privilegio de compartir, de abrir este espacio hermoso de la semana donde los diferentes pastores estarán predicando palabra, mensaje. Y hermanos, algunos van a estar mandando sus peticiones de oración. No tengas miedo, si necesitas una oración, nosotros podemos orar contigo. Nosotros podemos unirnos, a solidarizarnos en esta pelea que tenemos, porque estamos en batalla. Así es de que el día de hoy quiero transmitir este mensaje de parte de Dios para toda la iglesia, el pueblo de Dios y para todas las personas que puedan escucharnos. Y quisiera llevarlos a el libro, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y quisiera que ahí nosotros en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a darle lectura solamente al verso 57, y vamos a decirles a ustedes qué es lo que la palabra de Dios nos insta, nos motiva y nos desafía para que tú y yo no estemos en crisis. En medio de una crisis podemos estar en victoria. Hoy quiero hablar acerca de la victoria. Hoy quiero hablar acerca de la victoria, y si me dejan titular este mensaje, quiero llamarle "Tenemos victoria en Cristo". Tenemos victoria en Cristo. Y entonces quiero leer el versículo 57 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien, este mensaje dice, este texto dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, déjame cerrar los ojos. Si puedes cerrarlos conmigo unos momentos, solamente para decirle al Señor que bendiga nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo bendigo la vida de todos aquellos que han de estar conectados a las redes y poder escuchar este mensaje, Señor. Yo te pido que bendiga los hogares, que bendiga las familias, que bendigas a tu pueblo, que bendiga las vidas de aquellas personas desesperadas en medio de esta tan gran crisis. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos palabra de esperanza, desatamos palabra de bendición y bendecimos a tu pueblo y bendecimos nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el mensaje de hoy. Tenemos victoria en Cristo. Tengo que decir esto, mis estimados hermanos. Hay algunos que han atrevidose a pensar o decir que habemos pastores que solamente hablamos motivacional, mensajes motivacionales, predicaciones emotivas, palabras de éxito, de triunfo, positividad, optimismo. Y hermanos, se han atrevido algunos a criticar la línea del mensaje que predicamos, pero yo quiero decir algo en esta tarde. Nosotros escuchamos noticias malas en la televisión, en las redes sociales, en los periódicos. Ustedes y yo, hermanos, escuchamos noticias negativas. Somos insultados a veces por los patrones de trabajo. A veces hay mujeres, familias que están disfuncionales y los padres no tienen palabra positiva para los hijos, para la esposa. Y hermanos, la gente necesita un mensaje que levante su ánimo, su fe, que desafíe su carácter, que desafíe su entusiasmo y que tengamos una razón de ser en esta vida y el propósito nuestro en Cristo se cumpla. Entonces,
Alguien tiene que decirnos cosas positivas. Alguien tiene que decirnos que el diablo está para hacer daño, pero Cristo vino para destruir al diablo. Alguien tiene que decir la verdad de que el diablo lanza la enfermedad, pero Cristo Jesús llevó la enfermedad en sus hombros. Aleluya. Él, angustiado y afligido, no enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él cargó el pecado del mundo. Hermanos míos, el Señor es nuestra medicina. Y nosotros hablamos de la enfermedad, pero también tenemos que hablar de la bendición sanadora. Jesús habló de su muerte, pero también decía, y al tercer día resucitará. Él habló de su agonía, de su tristeza, de su dolor, pero también hablaba de su victoria. Resucitaré. Hermanos míos, es importante que ustedes y yo entendamos esto. Necesitamos escuchar mensaje de esperanza. Necesitamos escuchar mensaje real, mensaje que desafíe nuestra vida a ir por algo más. Algo que, hermanos, en realidad nos pertenece. Aleluya. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo, escuchen bien, nosotros nos convertimos en los soldados del ejército más glorioso, del ejército de la Nueva Jerusalén. Y hermanos, nosotros empezamos a pelear la mejor batalla, la batalla de la causa de Cristo Jesús. Ustedes y yo nos convertimos en soldados y hermanos, yo me siento feliz de estar en el ejército militar más extraordinario, el ejército de Cristo. Yo me regocijo porque esta bendición viene de Dios. Entonces, ustedes y yo tenemos que entender que hay tiempos que lloramos, hay tiempos que estamos tristes, hay tiempos que como soldados de Jesucristo nos desanimamos. Ustedes y yo tenemos que entender, hermanos, que hay veces en la vida del cristiano que se llega a pensar, no la voy a hacer, no creo que la haga, esto es demasiado. Pero en este breve mensaje que yo quiero transmitir a tu vida, en medio de una pandemia, en medio de una acción de temor, en medio de una atmósfera pesada, en medio, hermanos, de muchas incertidumbres, hoy yo traigo un mensaje que recordarte. Yo te tengo que recordar algo que está en la palabra de Dios, y es que tú y yo, aleluya, necesitamos entender que somos gente llamados a la victoria. Somos gente llamados a ir por una victoria. Tú y yo no tenemos que ir a adquirirla. Cristo ya la adquirió. Tú y yo solo la vamos a recoger. No te voy a hablar de derrota. No te voy a hablar de fracaso. No te voy a hablar de retroceder. Te voy a hablar de la victoria. Este es un privilegio que tenemos. Dios no recluta soldados para ponerlos en el fracaso. Los recluta para llevarlos a su victoria. Este es un privilegio que tenemos en Cristo Jesús. El que lo cree diga amén. Aleluya. Quiero decirte que este mensaje que está titulado como Tenemos victoria en Cristo. Tenemos victoria en Cristo. Como seguidores del Señor, aleluya, en esta vida, hermanos, no podemos andar caminando con el rostro caído. No podemos andar con el espíritu de derrota encima. No, hermanos. Hay veces que hay cristianos que hoy están arriba y luego están abajo. Hay cristianos que de pronto están motivados y luego están desanimados. Es tiempo de entender que no podemos caminar así. Tenemos que entender que fuimos llamados a una victoria. Sí,
te voy a decir esto. Es verdad, el enemigo va a levantar gigantes para intimidarnos. El enemigo va a levantar gigantes para atemorizarnos. Pero, amados, el enemigo te manda gigantes para que salgas corriendo, abandones tu lugar en el ejército del Señor. Pero yo quiero decirte esto, porque esto es verdad. Cuando el enemigo ha levantado un gigante para atemorizarte, para hacerte retroceder, para hacerte correr, para llenarte de miedo, el Señor ya levantó un David que derriba gigantes. Cuando el enemigo levanta un gigante, el Señor ya levantó un David que le ha de dar en la cabeza y le cortará con su espada y le quitará su vida. Oh, es verdad, el enemigo puede levantar más gigantes. Puede levantar más gigantes como ustedes y yo podemos encontrar en Josué 14:12. Este varón de Dios estaba queriendo conquistar la tierra de los anaseos. Caleb quería conquistar la tierra de los anaseos y él decía, yo sé que hay gigantes ahí, pero dame ese monte. Aunque haya más de un gigante, aunque haya más gigantes en el lugar donde tú vas a conquistar, Dios ya levantó un Caleb dispuesto para ir a derribar gigantes y conquistar la tierra y poseer la victoria. Es verdad, hermano. Es verdad que el enemigo levanta gigantes como Abisbenob, el gigante que era más fuerte que David y que con una espada nueva estaba a punto de quitarle la vida a David. Es verdad que el enemigo puede levantar gigantes que son muy fuertes, pero cuando el enemigo levanta un gigante de ese calibre, Dios ya levantó un Abisaí que toma la espada y defiende tu vida. No estás solo. Hermano, hermana, no estamos solos. Dios se encarga de darnos la victoria. Él acomoda las cosas para que tú y yo vayamos por nuestra bendición. No podemos nosotros aceptar un pensamiento de derrota. No podemos aceptar un pensamiento de desánimo. No podemos aceptar un pensamiento de abandonar la batalla, porque el Señor no abandona a sus hijos. Tal vez las cosas se pongan difíciles, pero Dios te ha dado una victoria. Aleluya. Y en este pasaje que hemos leído, que dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, aleluya, por nuestro Señor Jesucristo. El contexto de este versículo habla de algo terrible. El contexto previo habla que, hermanos, la muerte estaba enseñoreada del mundo. Y cuando hablamos de la muerte, hablamos del temor. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de la tristeza. Cuando hablamos de la muerte, hablamos del sufrimiento. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de falta de una esperanza. Y hermanos, cuando empieza y sigue leyendo el apóstol, sigue leyendo las palabras del apóstol Pablo en ese capítulo 15, te das cuenta, que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer las obras del diablo. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo venció. Y luego el versículo 56, el versículo 55 comienza diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Empieza la palabra, el apóstol habla que, hermanos, la muerte se enseñoreó. El pecado trajo muerte y el aguijón de la muerte es el pecado. Pero concluye con el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que en medio de la muerte, en medio de la desesperanza, en medio del dolor,
nos da la victoria en Cristo. Oh, hermano, esto está poderoso. Quiero traer a tu mente algunos puntos importantes y quiero comenzar diciendo que la victoria es tuya. La victoria te pertenece. La victoria es tuya. Hermano, no estás condicionado a una victoria si haces algo o no haces algo. Dios te da la victoria. Tú solo tienes que recibirla. Escucha bien, la victoria nos la da Dios. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. O sea, hermanos míos, no es como que tú la compras. No es como que tú trabajas por ella. Es un regalo de Dios. Él nos dio la victoria. ¿Sabes qué merecía yo? Merecía la condenación eterna. ¿Sabes qué merecía yo? Merecía el sufrimiento y el dolor por mi conducta y mi vida como estaba siendo conducida. Pero Dios me dio la victoria. Él venció a los principados y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él adquirió la victoria y me la está dando a mí. O sea, hermanos, quiero decirte que hay gente que dice, si quieres tener victoria, tienes que orar 4 horas, 5 horas, 8 horas. No quiero decir que orar es malo, hay que orar. Hay gente que dice que si quieres la victoria en la batalla, tienes que ayunar 3, 4, 5 veces. Hermano mío, hay gente, no quiero decir que no debemos de ayunar, hay que hacerlo, pero hay gente que dice que si quieres la victoria, diezmes o ofrendes o vayas acá, hagas acá. Entonces, si la victoria llegara después de que yo haga ciertas cosas, entonces la victoria no me es dada, me la gané. Pero la Biblia dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Él nos la está dando. Hermanos míos, Él pagó el precio por tu victoria. Él llevó la victoria de las enfermedades de tu vida. Él llevó la victoria de tus batallas. Él llevó las victorias en sus hombros. Para que tú y yo, Él llevó las batallas en sus hombros, para que tú y yo tengamos la victoria. ¿Quién da la victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Entonces, no es un asunto de adquisición, no es un asunto de logro, es un regalo de Dios. ¿Por qué te lo da Dios? Por su misericordia. ¿Por qué te lo da Dios? Por su amor infinito. ¿Por qué te da la victoria a Dios? Porque Él sigue siendo Dios y a Él le plació un pueblo victorioso. Alguien dice, ¿quiere decir que no habrá problemas en medio de la vida cristiana? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la victoria te la entrega el Señor. Recíbela por fe, recíbela. Tal vez estás pasando tiempos difíciles, pero tú dile al Señor, yo recibo tu victoria. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú me has dado la victoria. Yo no estoy abandonado, yo no soy un huérfano, yo no estoy olvidado. Estás en control, Señor. Y todo lo que me queda es esperar mi victoria. Entonces, segundo punto, aleluya, es Dios quien nos la da. La victoria es tuya, número 1. Número 2, es Dios quien te da la victoria, no es otro ni es otra cosa. 3, quiero decirte, amado hermano, hermana, aleluya, que lo hermoso de este pasaje es que dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Oh, ahora sí entendemos. La victoria no es en tu capacidad de pensar. La victoria no es en tu capacidad o poder económico.
La victoria no es en tu capacidad de adquisición de bienes. La victoria no es, hermano, de qué tan guapo estás o no. La victoria no viene, hermano. Esa victoria no viene de ninguna otra parte. Esa victoria viene a través de Cristo Jesús, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Oh, hermano, es a través de Cristo. No vas a poder hacerlo de otra forma. No vas a poder adquirir la victoria, estimado amigo, en otro lugar. Necesitas a Cristo. No puedes pensar en una victoria segura si no estás pensando en mi Señor Jesucristo. Es importante que tú y yo lleguemos a una conclusión en medio de este mundo en crisis, en medio de los conflictos políticos, en medio de las situaciones económicas caóticas, en medio de la disfuncionalidad familiar, en medio de la violencia y del pecado. Tú y yo necesitamos a Cristo, porque la victoria viene por medio de Cristo Jesús. No importa, aleluya, qué esté pasando. Cristo ya murió, pero Cristo ya resucitó. Cristo está sentado a la diestra del poder. Cristo es todopoderoso y Él está reinando. El diablo me acusa, pero Cristo me defiende. Oh, el diablo trata de arruinarme, pero mi Cristo saca la cara por mí. Él está en control de todas las cosas. Primera de Corintios 1:20 dice que en Cristo todas las promesas son en el sí y en el amén. Aleluya. ¿Por qué entonces nosotros hemos de andar llenos de temor? ¿Por qué entonces hemos de andar llenos de angustia? ¿Por qué entonces hemos de andar llenos de tristeza? ¿Por qué con sentimientos de derrota? ¿Por qué con pensamientos de ya no puedo más? Oh, hermano, no se puede. El Cristo de la gloria que resucitó de los muertos para no morir jamás está en control. No tenemos por qué andar nosotros trastabillando. Si esto está pasando, tienes que reconsiderar. ¿Está Cristo Jesús en tu vida? Aleluya. Esa victoria me es garantizada en Cristo. Por eso el título de este mensaje es: tenemos victoria en Cristo Jesús. No es en otra forma. Tú y yo tenemos victoria en Cristo. Entonces, yo necesito proclamar victoria en Jesús. Yo necesito proclamar victoria en su sangre preciosa. Yo necesito declarar victoria en mis batallas porque Cristo pelea por mí. Es verdad, lo he dicho múltiples veces. He de atravesar por las aguas, pero no me abnegarán. He de pasar por el fuego, pero no me quemarán. He de andar en el valle de sombra y de muerte, pero Él irá conmigo. Y si Él está conmigo, entonces yo tengo victoria en Cristo Jesús. Es verdad, se vale llorar. Es verdad, se vale angustiarse. Pero en Cristo tienes una victoria, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque Él pagó el precio de mi libertad. Él pagó el precio de tu libertad. Para los amigos que nos escuchan, para las almas, para las familias que están sufriendo. Él pagó el precio por tu libertad. Acepta a Cristo y en Él hay esperanza. En Él hay esperanza. Tu vida cambia. Tu vida, hermano, se hace segura, se estabiliza por su amor y su sangre preciosa. Aleluya. Entonces, Cristo pagó el precio. Cristo llevó el pecado nuestro. Cristo llevó nuestra enfermedad.
Cristo llevó nuestras dolencias. Cristo, aleluya, su corazón fue explotado para sanar nuestro corazón. Entonces, con todo esto que estoy diciendo, que no habrá enfermedad, sí, puede haberlo, pero jamás la enfermedad se apoderará de ti. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos victoria. Aleluya. Entonces mi Dios se hizo carne, se manifestó entre nosotros, vivió como hombre, murió como maldito, para darme a mí la bendición que ahora tengo. Victoria en Cristo Jesús. Todo el que lo crea diga, amén, Señor, amén. Aleluya. Termino diciendo esto. Es en Cristo que es la victoria. La victoria es tuya. La victoria te la da Dios. Y la victoria es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tengo victoria? La victoria me la dio papá. Y la victoria es en Cristo Jesús. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, pastor? Aleluya. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Oh, hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Oh, gracias, Señor, porque estoy pasando por el valle de sombra de muerte, pero tú vas conmigo y yo sé que hay una victoria. Oh, Señor, gracias porque estoy pasando por un túnel, pero yo sé que la luz viene de ti y voy a salir al otro lado. Oh, Señor, gracias porque llegué al frente del mar y no hay más camino, pero tú caminarás conmigo y abrirás las aguas. Oh, gracias, Señor, porque a través del tiempo de crisis en el fuego, la llama no me quemará porque tú eres mi cobertura. Qué tremendo, hermano, es esto. Dios nos da la victoria y hay que ser agradecidos porque esa victoria te la entregó el Señor Jesucristo. El diablo quisiera que tú y yo fracasáramos. El diablo quisiera que tú y yo perdiéramos la batalla. El diablo quisiera que tú y yo colgáramos los tenis, que tú y yo colgáramos el arpa, que tú y yo nos diéramos por vencido. Oh, pero sabes una cosa, yo le doy gracias a Dios porque yo fui llamado a tener victoria. Y hermanos, me gusta mucho lo que Pablo dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada. Hermano, Dios, el apóstol Pablo en Romanos 8:35 en adelante dice, ¿quién nos apartará? Y luego empieza a decir, oh, por lo cual estoy cierto, aleluya, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El diablo quisiese que tú te apartases de aquel que te da la victoria y a veces se nos acaba la fuerza. Se nos acaba la fuerza, pero Él no se aparta de ti. Hermano, hay victoria en Cristo y esta es una razón para que tú y yo celebremos. Hay victoria en Cristo y esta es una razón para que tú y yo le demos gracias al Señor. Entonces, una vez más quiero decir que tú y yo estamos en victoria. Somos gente que conquista. Somos gente que vence los obstáculos. Somos gente, hermanos míos, que debemos ser agradecidos porque a través de Cristo adquirimos una gran victoria. Y yo quiero entonces decirte que hay que darle gracias a Dios por los triunfos que nos da, por los triunfos que no podemos ver, pero que ya vienen.
por los triunfos que no pueden ver nuestros ojos, pero que nuestra fe percibe que está delante de nosotros. Hay que darle gracias a Dios. Entonces, tú y yo tenemos que encontrar motivación, inspiración. Tenemos que encontrar esperanza en la palabra de Dios. Y no podemos dejar que nada nos aparte del triunfo que es en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que entender esto. Aleluya, cada vez que caminamos en la vida, cada día que enfrentamos, hay que enfrentarlo en Cristo, porque Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Vamos en contra del mundo en Cristo Jesús, porque Él es nuestra victoria. Vamos en contra de la carne misma en Cristo Jesús, porque Él es nuestra victoria. Vamos en contra del diablo mismo en Cristo Jesús, porque Él es nuestra victoria. Oh, jamás te olvides de lo más importante cuando vas de viaje: Cristo. Jamás te olvides de lo más importante cuando empiezas tu día: Cristo. Jamás te olvides de lo más importante cuando empiezas tus proyectos: Cristo. No te olvides de lo más importante cuando comienzas la misión: Cristo. Porque en Cristo tenemos victoria. Aleluya. Entonces, quiero decirte que la palabra no se equivoca. La palabra no se contradice. Y nosotros tenemos victoria. Y tenemos victoria en Cristo Jesús. Así es de que hoy Dios nos ha dado una provisión maravillosa y tenemos que tener gratitud de nuestro corazón, porque yo soy un vencedor. Tal vez no lo sabías, o tal vez en medio de los problemas lo olvidaste. Eres un vencedor. Tal vez no podías capturar esta imagen de una joven doncella, de un joven, de un adolescente, de un anciano vencedor, victorioso, porque los problemas te habían opacado tu visión, pero la palabra de Dios te abre los ojos y te hace ver que eres un vencedor en Cristo Jesús. Entonces, hermano mío, resumando todo esto, quiero decirte que Dios nos da la victoria, que la victoria es tuya, que Dios nos da la victoria, que Él nos hace más que vencedores, que Él causa que tú y yo adquiramos el triunfo. Viene, aleluya, a nosotros, que Él viene a nosotros, aleluya, y nos hace vencedores. Así es de que es un regalo de Dios y que lo hace porque nos ama. Y que lo hace porque nos ama. Y también quiero decirte que debemos recordar que debemos ser agradecidos. Con este pensamiento de victoria, con este pensamiento de triunfo, con este pensamiento de bendición de Dios, realízate, alcanza lo tuyo. No te des por vencido jamás. No dejes que la depresión te alcance. Se vale llorar, pero hay que descansar en Cristo. Se vale ponerse triste, pero hay que llevarle las tristezas a Cristo. Se vale sufrir, pero no hay que quedarse en el sufrimiento. Hay que esperar que viene una victoria. Así es de que puede ser un niño, un adolescente, un joven, una doncella, una mujer, un varón, un anciano, una ancianita. Pero no importa, en Cristo eres una victoria caminando. No lo olvides, no lo olvides. Esta situación que está trastornando el mundo no nos va a destruir a nosotros, porque para que alguien le haga daño a mis hijas, tiene que hacerme daño a mí primero. Para que alguien le haga daño a tu vida,
tiene que hacerle daño primero a papá. Ese es nuestro Dios. Así es de que, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te angustias demasiado? Hoy tal vez estabas afligido, tal vez estabas llorando, o tal vez no hallabas la solución para tu problema. Tal vez no ha sido fácil. Tal vez te preguntabas, ¿cuándo llegará mi bendición? No te preocupes. Dios está en control. Dios tiene tu bendición. Él es tu bendición. Me recuerdo mucho de un hombre llamado Nick Vujicic, que le pedía a Dios y le preguntaba 1000 veces, ¿dónde están mis brazos? ¿Dónde están mis piernas? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no me has dado mis piernas y mis brazos? Y él se preocupaba tanto por los brazos y sus piernas que la depresión le alcanzó y trató de quitarse la vida múltiples veces. Pero llegó el momento en el que se dio cuenta que su bendición no estaba en los brazos, su bendición no estaba en las piernas, su bendición estaba en Cristo. Y ahora, a través de las redes sociales y a través de conferencias en el mundo, a millones de gente, a miles de gente, cientos de miles, les ha dicho, la victoria está en Cristo. Y si yo, dice Nick Vujicic, que no tengo manos y no tengo piernas, soy un hombre en victoria. ¿Tú qué esperas? Come on, get up, fight your fight y adquiere tu victoria. Come on, levántate, pelea tus batallas y adquiere tus victorias en Cristo. No hay lugar para la derrota en el Hijo de Dios. Este es el mensaje de esperanza que necesita el mundo hoy. Un Cristo de gloria que te da la victoria. Ahí donde estás. Tal vez tengas a un pariente pasando por el coronavirus como lo tenemos nosotros. ¿Qué importa? No te enfoques en el problema. Enfócate en Dios, en Cristo, que nos da la victoria en el problema. Come on, no te enfrasques en la situación. Tal vez estás pasándola muy mal. No te puedes enfrascar. No puedes ir y decirle a Dios, Señor, te presento mi problema. Es tiempo de que cambies el círculo y digas, Señor, a problema te presento a mi Dios. Su nombre es Cristo. En Él tengo victoria. Yo quiero invitarte en esta hora que si estás pasando mal, si estás sintiéndote enfermo, si necesitas una respuesta, levantes tus manos al cielo y le digas al Señor Jesucristo, Señor Jesús, en ti tengo la victoria. Y si quieres decirlo como está escrito, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, comienza a orarle, comienza a decirle gracias, porque es por tu sangre, es por tu dolor, es por tu precio pagado que yo tengo hoy la salvación. Y puedo decir que hay victoria. Levanta tus manos. Dile a Dios gracias. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque tengo una victoria. Gracias porque no fui llamado al fracaso. Gracias porque fui llamado a la bendición. Gracias porque tú puedes decir, soy una hija del rey y el rey solo tiene princesas. Oh, gracias porque soy hijo del rey y el rey solo engendra príncipes, gente de realeza. Gracias, Dios,
porque no somos engendrados por carne ni sangre, sino por ti, oh Dios. En este momento te adoramos, te damos la gloria, bendecimos tu nombre, Señor, y yo declaro bendición para aquellos que hoy con toda su fe están poniendo su mano en la parte afectada de su cuerpo para sentir, Señor, que tú estás ahí sanando. Oh Dios, aquellos que se sienten rodeados de problemas y no hallan la solución, ahí estás tú para decirles: hay una victoria, la puerta se abre. El túnel empieza a alumbrarse porque tú estás caminando con nosotros. Bendigo la vida de tu pueblo, Señor. Bendigo la vida de tu iglesia. Bendigo, Dios, aleluya, al mundo que nos está mirando ahora, que busca una palabra de esperanza. Bendigo, Dios, al pueblo. Bendigo, Dios, a los gobernantes. Obra misericordia, Padre, y que tu nombre sea glorificado en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por tu victoria. Aleluya. A Dios sea la gloria. Qué hermoso. Hermanos míos, me es un placer poder decirles que estoy feliz de dar inicio a este congreso, aleluya, de tiempo de noche en el que estará habiendo palabra del Señor, y quiero decirte que más palabra vas a recibir si abres el corazón, más bendición habrá en tu vida. Y después de esto viene el pastor Gilberto Juárez compartiendo más palabra, y te invito a que escuches, a que recibas, a que te llenes de Dios, y que podamos entender que no es tiempo, hermanos, para perder el tiempo. Este tiempo nos lo da Dios para que nos edifiquemos. Hermanos, en este momento agradecido con Dios y muy feliz de poder participar en este congreso, quiero decirles que no nos cansemos de luchar, no nos cansemos de pelear la buena batalla, no nos cansemos de seguir avanzando, porque todavía recuerdo las palabras de un hombre muy usado por Dios, Martin Luther King Jr. Decía: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate, pero no dejes de avanzar jamás. En Cristo sí se puede. Así es de que mi deseo más grande, aleluya, es que mi Dios bendiga a todo el pueblo suyo en todas partes donde estemos conectados, y el pueblo de Dios que está, hermanos, también en los proyectos propios, alabando a Dios y compartiendo de Cristo. Bendigo la vida de los que nos están mirando y siendo edificados a través de estos mensajes. Así es de que mi deseo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mis hermanos, Dios les bendiga.